Bien, hoy vamos a hablar en la unidad número 6 de la clase del control administrativo. El control administrativo es todo el proceso que se lleva a cabo en todas las áreas y desde todos los niveles de la organización para verificar que se esté cumpliendo con lo establecido en el plan. Ya en clases anteriores hemos hablado de los diferentes elementos que se relacionan en el control desde las diferentes áreas o jerarquías que integran la organización. Hablamos en un principio del control estratégico, que como dice acá es de carácter macro y observa todo lo que tiene que ver con la empresa desde su interior hasta lo que la puede afectar o le puede generar beneficios desde el exterior. Este control estratégico se focaliza en las altas jerarquías de la organización. Se puede hablar de las personas que integran las altas gerencias, los ejecutivos, los encargados de las gerencias de cada una de las áreas que integran o digamos que se encargan de todo lo que tiene que ver con el manejo de la organización, tanto desde el mercadeo, la producción, la gestión humana, las finanzas. Entonces este control estratégico siempre va a estar orientado a lo que se enfoca hacia el largo plazo. Es cuando hablamos de los objetivos específicos de las áreas que van en consonancia con el objetivo general de la organización. Luego hablamos del control táctico o de gestión. Es aquel que está establecido en cada una de las áreas de la empresa y se encarga de los objetivos específicos que cada uno de los departamentos debe cumplir. Es aquí donde aplicamos la estrategia, es cuando comenzamos a hacer el trabajo desde el punto de vista de la gestión o de la gerencia media de la organización. Y por último hablamos del control operacional, que es el que se lleva a cabo sobre las actividades del día a día. Es cuando medimos los indicadores de eficacia y eficiencia de la organización. Es cuando se llevan a cabo los trabajos relacionados con verificar que se cumplan cuotas de venta, que se lleven a cabo todos los procesos productivos, que se cumpla con todo lo que se ha establecido desde la táctica. Entonces fíjense bien, en el nivel estratégico se habla del plan general de la organización y esos objetivos que tenemos que cumplir para alcanzarlo, y es a largo plazo. El control táctico se refiere a las decisiones que se toman desde la supervisión y de las gerencias medias, desde los jefes de área. Y el control operacional es el trabajo del día a día, las actividades que se llevan a cabo para poder cumplir con el servicio hacia los clientes, la creación, fabricación, distribución, comercialización de los productos o la prestación de los servicios. Es cuando hacemos el trabajo para el cual se creó la organización, es el trabajo del día a día. Entonces, analizando los siguientes casos, vemos que en el caso número 1, una empresa de comidas rápidas llamada Burger and Pizza ha tenido unas fallas. Entonces se explica acá que se han presentado varias quejas por falta de elementos en los domicilios, como servilletas, salsas, gaseosas de sabores distintos a los solicitados, etc. Los gerentes de los restaurantes han revisado los planteamientos que surgen desde los domiciliarios y de los operarios de los restaurantes, y después de analizar estos elementos se ha diseñado un checklist para verificar la salida de cada pedido, y con esto se ha comenzado a verificar el proceso de domicilios, que incluye un registro fotográfico de cada pedido que se anexa al proceso de verificación. Entonces aquí debemos determinar cuál es el control que se ha llevado a cabo y cuál es la acción que se tomó para poder mejorar la situación en el caso de esta empresa. Entonces determinamos que es un control que se realiza al finalizar el proceso. Es un control de retroalimentación. Por tanto, pues la empresa no ha llevado un análisis durante el proceso ni antes del proceso, sino al finalizar, y es cuando se ha detectado la falla. Por tanto, la empresa ha tenido que tomar la decisión de generar un checklist y
A esto también se le integra un registro fotográfico de cada pedido para poder verificar que se esté cumpliendo con lo que se ha establecido en la acción, en este caso correctiva, que se ha tomado desde la organización. Entonces, un control de retroalimentación que ha generado una acción correctiva. En el caso número 2, es una empresa que, mientras está organizando su área de gestión humana, establece unas normas y unos requisitos para llevar un control. En este caso se habla de llevar un control digital de las hojas de vida de cada operario y empleado administrativo. Se estableció entonces un sistema que, de acuerdo a un flujograma, definía todo el proceso. También se establecieron las pruebas psicotécnicas y un proceso detallado de inducción, así como también un sistema periódico de capacitación respecto al sistema de seguridad y salud ocupacional. Entonces, cuando determinamos qué fue lo que se hizo acá, llegamos a la conclusión que fue un control preliminar, y este control preliminar generó una acción preventiva, es decir, algo que nos va a permitir a nosotros evitar errores, evitar situaciones que nos puedan afectar desde el punto de vista operativo en el área de gestión humana. Entonces verificamos que es un control preliminar junto a una acción preventiva. Y en el caso número 3 hablamos de una empresa que fabrica microprocesadores que se llama Digital Dynamics Sociedad Anónima, y ella pues llevó a cabo un proceso donde cada operario del área de ensamblado debe verificar cada uno de los chips de memoria que van unidos a la tarjeta madre modelo número 124-2020, que se integra a un teléfono inteligente, a un smartphone de la marca AZT Silver número 2. En el área de ensamblado de la tarjeta madre, el supervisor verifica que cada memoria cuente con el visto bueno del operario antes de ser ensamblado en la pieza. En esa área también se realiza una micro verificación de la motherboard por parte de los operarios de calidad. Entonces aquí tenemos que determinar que este viene a ser un control concurrente, porque se está llevando a cabo durante las actividades, las acciones de trabajo del proceso para ensamblar la tarjeta madre. Y en este caso estamos hablando que se lleva a cabo una acción preventiva, ya que debido a que llevamos un análisis detallado de la actividad, nosotros podemos evitar que se presenten errores en el momento de entregar el producto terminado a los clientes. Entonces vamos a analizar ahora el control desde aspectos negativos. Estos aspectos negativos son aquellos que se utilizan de manera errada o equivocada, que puede ser intencionadamente o de manera no intencional, para obligar a las personas a cumplir con determinadas actividades. Como conversábamos en la clase, esto puede parecer increíble, pero hay naciones y hay empresas en esas naciones que hoy en día todavía utilizan el castigo físico, el maltrato a las personas para que ellas cumplan con actividades y para que lleven a cabo acciones operativas en esas empresas. Les comentaba que hay países como Pakistán o la India donde todavía se puede conseguir trabajo esclavo, naciones donde se pueden encontrar maltratos o castigos físicos, y así también se puede detectar trabajo de menores de edad o de personas que no están en capacidad de cumplir con esas actividades. En este caso la coerción también puede nacer desde el acoso laboral, desde lo que es el maltrato psicológico al empleado o al operario. Recordemos que acá en Colombia hay una legislación a nivel del trabajo que permite a las personas generar denuncias, presentar quejas cuando reciben acoso laboral o acoso psicológico en las empresas. Pero tenemos que estar muy claros que hay empresas, hay organizaciones que hoy en día todavía recurren al control desde la coerción, desde este aspecto negativo del elemento del control. También podemos hablar acá del liderazgo y el control, pero tomando en cuenta el elemento material. Aquí es cuando hablamos de las acciones de tipo transacción, cuando se establece que para que una persona ejecute una labor y para que lleve a cabo esa labor de manera adecuada, pues está obligada la empresa a efectuar un determinado pago.
Fíjense bien que aquí estamos hablando de un intercambio de trabajo, de conocimientos relacionado con una remuneración salarial. Es cuando hablamos del pago a final de mes o en periodos quincenales. Cuando hablamos de el liderazgo y el control relacionados con el elemento material, es cuando el motivador se relaciona permanentemente con la recompensa económica o monetaria. Y vemos este elemento que es muy interesante, que es el liderazgo y el control desde el enfoque simbólico. Es cuando las personas cumplen con sus actividades laborales, cuando intercambian su trabajo, sus conocimientos, pero de por medio hay un elemento motivador, un elemento que tiene que ver con un ambiente laboral agradable, con una comunicación asertiva y adecuada. Es cuando la persona se pone la camiseta de la empresa. Aquí hablamos del liderazgo transformacional, va más allá de lo económico. Hay reconocimientos, hay premios, hay beneficios psicológicos. Podemos hablar del empleado del mes, podemos hablar de recompensas como viajes, paseos, podemos hablar de premios y cosas que se les entregan a los empleados, pero estamos hablando aquí de un elemento que es la administración por valores. Es un compromiso que hay tanto de la organización como de los colaboradores para poder cumplir con los objetivos de la organización. Bien, hay elementos fundamentales para el control cuando hablamos del control administrativo o elementos para el control desde la administración. En primer lugar, tenemos que hablar que uno de esos elementos fundamentales es el apego a las normas y a los procedimientos, a las políticas que la empresa establece y que buscan que desde el comportamiento se logren unas acciones deseadas. Estas normas, estas políticas, estos procedimientos deben estar establecidos de manera coherente, comprensible, y se deben comunicar a los empleados para que los empleados puedan cumplir con sus actividades, con sus obligaciones de manera adecuada. Es necesario que se comuniquen, que las personas involucradas las conozcan, porque si no se pueden generar confusiones, acciones inadecuadas, y en este caso podríamos incurrir en errores que generen fallas que al final deban ser corregidas con acciones correctivas y, en casos extremos, con acciones disciplinarias hacia los empleados de la organización. Un proceso fundamental en el control desde lo administrativo es la verificación permanente de los comportamientos y del logro de los objetivos que se han establecido. Este proceso generalmente lo manejan los supervisores o los jefes de área. La idea es que desde los altos niveles de la jerarquía, desde la gerencia hasta los niveles más bajos de esa jerarquía, es decir, operarios y empleados administrativos, se puedan cumplir con las actividades siempre que se tenga el apoyo de los supervisores o los jefes de área. Ellos llevan a cabo una serie de actividades que son de supervisión, utilizando elementos como pueden ser listas de chequeo, verificación de que se cumplan con las acciones que se han establecido dentro de un diagrama de Gantt, una lista de procesos. Se puede manejar todo lo que tiene que ver con la verificación del cumplimiento de los flujogramas de trabajo, que se pueda establecer un control respecto al cumplimiento de normas y procedimientos, y esto es un trabajo constante desde el día a día dentro de la organización. La verificación es fundamental cuando hablamos de elementos para el control desde la administración. Vemos acá también que una vez que se ha analizado todo proceso, que se ha llevado a cabo un análisis y que se ha verificado que hay oportunidades de mejora o actividades que no se están cumpliendo adecuadamente, entonces entramos nosotros a todo lo que es la mejora y la corrección de los procesos y las acciones en las áreas. Esto no quiere decir que aun cuando nosotros hayamos tomado acciones preventivas, es decir, previas a las actividades, no se puedan presentar errores o riesgos que nos puedan generar fallas dentro de los procesos. Es por eso que las acciones de corrección o de mejora son permanentes, son cíclicas, se llevan a cabo de una manera constante. Esto no termina nunca, siempre hay que estar
verificando lo que se hace, cómo se hace, para qué se hace, con quién se hace y cuáles son los errores, los detalles que hay que mejorar dentro de estos procesos. Entonces, como les comentaba en la clase, es necesario que el control esté involucrado en todo el proceso organizacional. Como ustedes saben, la administración se basa en diferentes fases. Tenemos la planeación, la organización y la dirección, pero el control es algo que se lleva a cabo en cada una de las fases del proceso administrativo. ¿Por qué? Porque el control nos va a permitir modificar el plan, mejorarlo, cambiarlo si es necesario. Por eso es que el plan debe ser flexible, porque el entorno, es decir, lo que nos rodea, siempre va a estar expuesto a cambios, a acciones que desde el interior de la empresa o desde el exterior de la empresa nos van a obligar a modificar y a cambiar las estrategias y a veces hasta el plan por el plan general de la organización. Cuando hablamos del control desde la organización es cuando hablamos de que la estructura organizativa, nuestra jerarquía o nuestros sistemas de comunicación de una u otra forma deben cambiar, deben mejorarse, deben modificarse. Las estructuras jerárquicas son modificables, también son flexibles. Las estructuras de comunicación y la forma en que se lleva a cabo la transmisión de la información en la empresa también se pueden modificar y pueden utilizar herramientas cada vez más novedosas, como vemos hoy en día, utilizando mecanismos digitales que nos permiten generar un flujo de información mucho más adecuado, eficiente y eficaz dentro de la empresa. Y cuando hablamos de la dirección desde el control es cuando verificamos que haya un manejo adecuado de la autoridad y del liderazgo, que haya un liderazgo motivador, un liderazgo que logre que las personas se involucren en los procesos y que se sientan identificadas con la organización, con la empresa. Entonces hagamos un análisis acá de que lo único constante es el cambio. Eso lo decía Heráclito, un filósofo griego, y él lo que establecía es que las cosas siempre se estaban modificando, estaban cambiando. Las cosas tienen un flujo permanente de modificaciones, de diferenciación. La historia de la humanidad, la historia de los seres humanos siempre se ha referido a cambios que han sido positivos o negativos, cambios que han traído mejoras o han traído bajos elementos que pueden afectar a la humanidad. Permanentemente las empresas también como sistemas están expuestos a modificarse, a cambiar. Es por eso que la empresa debe ser innovadora, creativa, distinta. Es por esto que tenemos que llevar a cabo procesos de control para buscar mejoras, correcciones, buscar prevenir dificultades que se puedan presentar. Como hablábamos en la clase, es necesario que estemos muy claros en que el cambio es fundamental para mejorar las condiciones dentro de la organización. Por otra parte, y es una opinión que es contraria a la anterior, decía Giuseppe Tomasi di Lampedusa que si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Aquí es cuando nos encontramos con algunas organizaciones, con algunas empresas que piensan que cambiar es simplemente traer un capacitador, modificar algo relacionado con la tecnología, pero no se está buscando un cambio real desde el corazón de la empresa. No hay un cambio en el plan, no hay un cambio en los objetivos, no hay un cambio en el liderazgo o las actitudes de las personas que trabajan en la organización. Entonces, al contrario de esto que es el cambio hacia lo positivo, aquí estamos hablando del cambio simplemente de apariencia. Es el maquillaje, es presentar una empresa que por fuera se ve muy bonita, pero que por dentro tiene diferentes dificultades, problemas. Se están presentando problemas en el clima laboral, hay incertidumbre, hay molestias en los empleados, no se está cumpliendo con un producto de calidad o con un servicio que realmente sea lo que espera nuestro cliente. Entonces este es el tema de aquellas empresas que continúan siendo lo mismo hacia su interior sin cambiar la cultura y el clima organizacional,
porque quieren mantener un status quo o unas características que para ellos son cómodas. Es resistirse al cambio real, al cambio que implica romper paradigmas y mejorar. Llegamos entonces ahora a hablar de la auditoría administrativa. Las auditorías generalmente son mecanismos de control que nos permiten a nosotros recabar información para que podamos llevar a cabo acciones de cambio y de mejora en la empresa. Las auditorías pueden ser de tres tipos. Pueden ser auditorías llevadas a cabo por personal propio de la organización, es decir, la empresa cuenta con un área de auditorías internas. Pueden ser auditorías contratadas a empresas privadas que se especializan en llevar a cabo esta actividad, o pueden ser por requerimiento de organismos gubernamentales que desean verificar que la empresa esté cumpliendo con la normativa legal vigente. Entonces, si es personal interno de la organización, se buscan cambios desde el punto de vista administrativo, mejoras. Si es de una empresa contratada por la organización, una empresa externa, es porque se busca verificar que se estén cumpliendo con las actividades y los procesos de manera adecuada, y también para determinar si hay algún error, alguna corrección que hacer o algún ilícito que se esté presentando. Y si lo hacen organismos gubernamentales, es para fiscalizar que se esté cumpliendo con lo que establece la ley, la norma que regula a las empresas. Podríamos hablar de organismos como la DIAN, como el Ministerio de Educación Nacional. Podríamos establecer organismos como la Superintendencia Bancaria, como super sociedades, que ellos van a verificar que la empresa realmente cumpla con lo que se ha establecido desde el punto de vista legal. Una auditoría, como nos dice el experto Enrique Benjamin Franklin, busca penetrar en lo más recóndito de la organización, en la esencia de los procesos, transformar este análisis que se hace desde el control en un conocimiento que nos va a permitir entender dónde está la empresa, cómo llegó allí, de dónde partió, a dónde quiere llegar, qué problemas, qué dificultades le están afectando para que ella pueda crecer, para desarrollarse. Entonces es importante entender la auditoría como un análisis muy detallado, muy preciso de nuestra empresa. Entonces vamos a ver estos criterios que nos ayudan a nosotros a establecer una auditoría administrativa. Entonces es importante que nosotros estemos muy claros en que toda auditoría que se lleva a cabo dentro de la organización tiene unos criterios, unos elementos que son fundamentales para nosotros poder cumplir con las actividades. Un auditor es como un analista, es como un forense, es un experto que nos va a ayudar a nosotros a determinar errores y posibles modificaciones o mejoras que se puedan hacer. Entonces veamos cuáles son esos criterios que nos permiten a nosotros establecer auditorías administrativas y qué tipos de auditorías podemos llevar a cabo. Bien, esperemos que se abra la presentación para poder analizarla de manera detallada. Bien, entonces veamos cuáles son esos criterios para establecer una auditoría administrativa. Bien, entonces vemos acá que hay unos criterios específicos para establecer cualquier tipo de auditoría administrativa. Entonces,
Hay una auditoría que siempre se hace desde el control. Esta lo que nos permite a nosotros es establecer parámetros o patrones para medir aspectos destacados de un área determinada de la organización. Recuerden que la empresa siempre va a tener diferentes áreas y estas diferentes áreas van a presentar características y procesos y funciones completamente distintivos de unas de otras. Por ejemplo, si nosotros vamos a ejercer controles de gestión humana, debemos verificar procesos de contratación, de capacitación. Debemos desde esa misma área de gestión humana verificar todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión, salud y seguridad en el trabajo. Si lo establecemos desde el área de producción, debemos establecer parámetros, por ejemplo, para medir lo que es el ingreso de materia prima, verificar cada uno de los pasos o procesos de producción o de prestación del servicio y medir también todo lo que tiene que ver con los productos terminados o con el servicio posterior a la prestación del servicio para establecer si el cliente quedó satisfecho o no. Desde el mercadeo, todo lo que tiene que ver con comercialización de productos, manejo de estrategias promocionales o publicitarias, todo lo relacionado con las relaciones públicas de la organización, etcétera. Si nos referimos a finanzas y contabilidad, el manejo adecuado de los recursos financieros o monetarios y económicos de la empresa. Y desde la gerencia, todo lo que se relaciona con el liderazgo y los procesos de motivación y comunicación que se llevan a cabo con los empleados y las personas relacionadas con los procesos productivos. De ahí podemos llegar a una auditoría de productividad. Esta auditoría de productividad nos permite a nosotros analizar los resultados de las áreas cuando medimos la cantidad de unidades producidas, los tiempos empleados para llevar a cabo ese proceso. Podríamos relacionar desde la productividad del área de mercadeo y ventas cuando medimos qué tan eficientes y eficaces son los procesos de venta que llevan a cabo los asesores comerciales. Si lo hacemos desde el área de gestión humana, que podemos medir todo lo que tiene que ver con las actividades relacionadas con las pausas activas, con las capacitaciones de los empleados en diversos temas o disciplinas. Entonces es importante que estemos claros en que hay una auditoría de la productividad. Podemos hacer una auditoría general de la organización, de todo lo que tiene que ver con la buena marcha de los procesos de comunicación y el respeto por la estructura organizativa de la empresa. Aquí tomamos en cuenta todo lo que se relaciona con el liderazgo, los estilos de liderazgo que se aplican y la delegación de la autoridad en cada uno de los jefes de área, de departamento o de los gerentes que han sido designados dentro de la organización. De aquí pasamos a la auditoría del servicio, es cuando nosotros analizamos cuantitativa y cualitativamente cómo se llevan a cabo los procesos de relación de la organización con los clientes externos, con aquellos que consumen nuestros productos o utilizan nuestros servicios, y con los clientes internos, en este caso con aquellos empleados o colaboradores de la organización, y de qué manera nosotros estamos llevando a cabo acciones que busquen beneficiar a estos clientes para que los clientes externos continúen consumiendo nuestros productos y utilizando nuestros servicios, y los clientes internos se sientan motivados y sigan trabajando con la misma eficacia y eficiencia dentro de cada una de las áreas. Está la auditoría de calidad, que se está relacionada con las empresas que están trabajando con sus sistemas de gestión de la calidad enfocados en la norma ISO 9001-2015 y de todas las demás normas establecidas por la ISO. Y en este tipo de auditoría se busca que se cumpla con la normatividad que ya se ha establecido, que tiene que ver con seguimiento de los procesos, indicadores, manejo de formatos y los procesos de mejora continua, que son tan importantes hoy en día para mantenernos con un alto nivel de competitividad en el mercado. También hablamos de auditorías de aprendizaje, y la función fundamental es que toda auditoría debe generar un proceso de mejora,
de cambios, de oportunidades de establecer acciones de capacitación, acciones de mejora en diferentes aspectos. Puede ayudarnos esto a mejorar en posiciones competitivas en el mercado o ampliar el área de influencia de la organización respecto al momento en que nosotros estamos de acuerdo a lo que nos establecen las auditorías de control de calidad. Y una auditoría final, que es aquella que nos permite tomar decisiones. Esto lo que nos hace es que después de llevar a cabo el análisis profundo y detallado de la organización, podemos romper paradigmas, mejorar, cambiar, embarcarnos en procesos de creatividad y de innovación, no solo de productos y servicios, sino también de procesos y actividades para que la empresa sea cada día más competitiva. Entonces estos son los criterios que nosotros podemos manejar o establecer para iniciar un proceso de auditoría dentro de la organización. ¿Qué características debe tener todo auditor, toda persona que se enfoca en un proceso de auditoría? En primer lugar, debe ser una persona muy profesional, que conozca con detalle todo lo que él va a analizar en cada una de las áreas. Quiere decir con esto que la persona, por ejemplo, que va a llevar a cabo una auditoría en el área de gestión humana, tiene que ser un profesional que tenga conocimientos claros de esa área. Puede ser un psicólogo con una especialización en administración, puede ser un administrador con una especialización o conocimientos muy claros de psicología. Si vamos a trabajar con una auditoría en el área de producción, podemos tener a un profesional en ingeniería, podemos trabajar con una persona con profundos conocimientos de los procesos productivos. Si hablamos de una auditoría en el área de mercadeo, podríamos hablar de un profesional en administración con una especialización o una maestría en gerencia de mercadeo. Entonces fíjense bien que lo más importante es que esta persona conozca de manera detallada el área y la disciplina que va a ser motivo de la auditoría. Debe ser alguien con una actitud positiva, es una persona que viene a evaluar, sí, es cierto, pero tiene que ser una persona que contagie positivismo, que contagie un aspecto de su trabajo que le permita a las personas que están involucradas en la auditoría que sientan que esa persona está ahí para ayudarlos a mejorar, para ayudarlos a lograr objetivos mucho más ambiciosos de los que en este momento se manejan en el área. Y por eso es que esta persona debe contagiar positivismo, debe ser una persona muy dinámica y que llegue a ayudar y a colaborar. Tiene una función, en este caso el auditor, muy pedagógica, muy de formación. Debe ser crítico, pero con un proceso, digamos, con una actitud crítica, pero de manera positiva, que busque la mejora, que busque la corrección de las fallas o dificultades que se presentan dentro de la organización o dentro del área. Esta persona debe ser, por supuesto, como dice más adelante, puntual y responsable. Dado que es una persona que viene a llevar a cabo un proceso de análisis detallado, él tiene que también mostrar desde su calidad profesional una responsabilidad y una puntualidad que se muestren de manera ejemplar. Debido a que estas personas son los que verifican con detalle las actividades y los procesos dentro de la empresa, ellos también tienen que demostrar que son profesionales muy capacitados, muy preparados dentro de su área. Para continuar, deben ser personas con una ética profesional muy alta. Una vez que llevan a cabo sus acciones, sus actividades, y se presentan fallas o dificultades que pueden involucrar, y eso puede suceder, acciones de carácter penal, estas personas pues deben tomar en este caso las decisiones adecuadas. Deben ser personas insobornables, deben ser profesionales capaces de cumplir con su deber de una manera tal que se corrijan las cosas, y si hay que tomar medidas o acciones disciplinarias, que se tomen para evitar que la empresa pues sea perjudicada en sus intereses. Y por último, deben ser personas muy equitativas, deben estar claros en que deben reconocer
todos los puntos positivos, los aciertos en las actividades. Deben ser personas capaces de felicitar a las personas involucradas en las áreas cuando éstas están cumpliendo con su trabajo de manera adecuada, y por supuesto pues deben ser muy claros a la hora de presentar los aspectos negativos, enfocando y haciendo énfasis en las posibilidades de mejora o de corrección que se pueden llevar a cabo en cada una de las áreas. Como dicen más adelante, el auditor es una persona que tiene una labor clave en la organización, pues él lo que busca es la mejora y el desarrollo para que la empresa pueda alcanzar su objetivo general, es decir, desarrollar aquello que está inscrito en su misión y por supuesto hacer realidad la visión o sueño a futuro que tiene la empresa para poder alcanzar sus fines fundamentales. ¿Qué funciones debe cumplir el auditor? Pues como vemos acá, la primera es que él debe conocer absolutamente toda la normativa legal vigente, es decir, las leyes, decretos, normas que se manejan desde el punto de vista del Estado respecto a las actividades que lleva a cabo la empresa. Es decir, si es una empresa que fabrica alimentos, pues ahí tendríamos que involucrarnos en toda la normatividad que se maneja desde el Ministerio de Salud, desde todo lo que es el INVIMA, desde todo lo que tiene que ver con las Secretarías de Salud distritales. Si es una empresa relacionada con la parte financiera, pues hablamos de todo lo que tiene que ver con lo que se relaciona con el Código de Comercio, la legislación relacionada con bancos y aseguradoras, etcétera. También debe conocer las políticas y procedimientos y normas internas de la organización. Entonces, la persona que se dedica a auditor debe ser alguien capaz de integrar muchos conocimientos a nivel macro para poder entender lo que sucede a nivel legal dentro de toda empresa. En segundo lugar, debe contar con un cronograma claro, coherente, y debe cumplir con este cronograma de actividades. Estamos hablando acá de que si se establecen unas fechas específicas para llevar a cabo una auditoría y hay un programa ya establecido, él debe contar con ese programa y debe hacerlo conocer a las áreas interesadas o a las áreas que se van a auditar dentro de la empresa, para que estas áreas se programen y puedan cumplir con lo que solicita el auditor para poder llevar a cabo su proceso de control. Que debe conocer también nuestro auditor. El tercer punto, el plan estratégico de la organización, la misión, la visión, los valores, los objetivos, las estrategias, todo lo que está detallado en los planes específicos de cada una de las áreas. Con esto la persona puede entender y comprender cada uno de los departamentos y así llevar a cabo un trabajo mucho más detallado y específico de lo que se requiere para poder verificar que se esté cumpliendo con lo que la empresa ha establecido en cada uno de sus planes, tanto estratégicos como generales, así como con los planes específicos de cada uno de los departamentos. En cuarto lugar, el auditor siempre va a solicitar, y es una obligación de la empresa y de las áreas involucradas, los archivos. Él va a solicitar siempre los archivos en físico o en digital que requieren la organización, para llevar a cabo sus funciones dentro de la organización. Entonces es necesario que los empleados, los involucrados, le entreguen toda la información que él requiera. No pueden negarse a hacerlo, es necesario, porque si no la labor del auditor no va a ser completa, y es obligación de la empresa entregar estos archivos, sea en físico o en digital, y si es posible debe proporcionarle acceso a las computadoras y a los en este caso a las claves de cada una de las áreas para que él pueda verificar esta información. En el quinto lugar, el auditor también puede solicitar y analizar datos estadísticos que le permitan verificar la información que se le ha entregado tanto en los archivos físicos o digitales del punto anterior. En sexto lugar, es necesario que en el informe final el auditor coloque cuáles son las fallas, las desviaciones, las dificultades, los errores y los ilícitos que él determina durante el proceso de auditoría. Fíjense que no es solamente detectar qué está pasando, sino que se debe presentar un informe muy detallado. Y hay algo aquí que es muy importante: cuando hay ilícitos, estos ilícitos se deben manejar de manera adecuada.
¿A qué me refiero? Si hay pérdida de dinero, si hay estafas, si hay un mal manejo de fondos, si hay malversación, estos ilícitos pueden llevar de la mano, en este caso, acciones de tipo penal, donde se puede involucrar tanto a las autoridades competentes como a la fiscalía. En este caso es por eso que la labor del auditor es tan determinante y tan importante, y al mismo tiempo es algo tan crítico y tan delicado dentro de toda organización. ¿Qué otra cosa debe manejar muy bien el auditor? En el punto 7 es un diálogo positivo, propositivo y claro con todas las áreas de la organización. El auditor generalmente se relaciona y se involucra no solo con las altas jerarquías, con los niveles altos de la organización dentro de la jerarquía organizacional, sino que también se relaciona con mandos medios, con operarios y con empleados de diferentes áreas de la organización. El noveno punto que nos dice acá es que el auditor debe mantener permanentemente la discreción y el respeto por la reserva y confidencialidad de la información que maneja dentro de la organización, a menos que se esté llevando a cabo un ilícito que sea notable y que requiera de las autoridades competentes. En el resto de los casos, la discreción y el respeto por esta reserva y confidencialidad es fundamental para el auditor. Recordemos que si el auditor determina que hay un ilícito que se deba reportar de manera inmediata a las autoridades competentes, en este caso al Estado, debe hacerlo. Y el 10º lugar es que siempre que termina la auditoría se debe presentar un informe correspondiente con las conclusiones y las sugerencias que les sean requeridos por los entes o personas interesadas. Esto quiere decir que siempre se debe presentar un informe, y el auditor aquí en este caso también puede ofrecer recomendaciones, sugerencias para que la empresa mejore o cambie procedimientos o acciones que de alguna manera la estén afectando. Entonces la auditoría siempre se debe planear, siempre se debe llevar a cabo un proceso de planeación previo de las auditorías. Se debe establecer por qué, para qué, cuándo, cómo, quiénes están involucrados, qué áreas o departamentos. Hay que diseñar el cronograma, como ya habíamos visto. Se deben preparar las listas de chequeo o los documentos necesarios para llevar a cabo todo el proceso de auditoría. Se debe recopilar previamente toda la información y antecedentes de la organización para llegar a ella ya con el conocimiento claro de qué hace, para qué lo hace y para quiénes lo hace. Entonces la planeación es fundamental para llevar a cabo un proceso de auditoría. Por esto es que la auditoría no es algo que se improvisa, es algo que se lleva a cabo de manera muy detallada y con un plan de por medio que se debe llevar a cabo de manera preliminar para poder presentárselo a la empresa. Luego debemos determinar, o el auditor debe determinar, qué tipo de herramientas o qué formatos va a utilizar, si van a ser de manera física o digital, si se va a requerir de un computador o de algunos equipos especializados. El auditor puede llevar cámaras de video, cámaras fotográficas, puede llevar grabadoras, puede llevar a cabo procesos de entrevista, puede llevar sus propias listas de chequeo y solicitar que se le presenten los documentos, formatos, toda la información o indicadores que él requiera. Es importante que cuando se lleva a cabo este diseño o determinación de instrumentos y de herramientas, se pueda establecer cuándo se va a llevar a cabo, de acuerdo al cronograma, el uso de estas herramientas. También esto es importante porque así se puede determinar cuál va a ser el costo real del proceso de auditoría. Es decir, se puede verificar que se cumpla con un presupuesto establecido para llevar a cabo todo el proceso de análisis y control que va a llevar a cabo el auditor. Una vez que se ha llevado a cabo todo este proceso, que se ha cumplido con las visitas, con las entrevistas, con la verificación de procesos, que se ha llevado a cabo todo el trabajo en el campo, es decir, en la empresa, el auditor pues se retira y comienza a diseñar o a
digamos, a redactar su informe final. Aquí es cuando él comienza a analizar la información, cuando determina cuáles son las fallas, cuáles son las dificultades. También puede, en este caso dentro del informe, ofrecer felicitaciones gracias a que descubrió que habían actividades o funciones que se estaban llevando de manera adecuada o correcta. Aquí es donde se comienza a confrontar lo que se vio, lo que se está haciendo, es decir, el ser de la organización con el deber ser. Es decir, si observamos que en la empresa se están cometiendo errores, eso es el ser, es lo que vimos. Y el deber ser es lo que se ha establecido en cada uno de los procesos. Por ejemplo, si el auditor determinó que hay una falla en el proceso de producción que está ocasionando desperfectos o errores en los productos terminados, él debe verificar cuál es el proceso real, cuál es el proceso productivo adecuado, y ese es el deber ser que él debe reconocer dentro de su informe para posteriormente, en la siguiente etapa, presentarlo y ofrecer en el informe las recomendaciones adecuadas. Aquí es cuando ya termina todo el proceso de auditoría, cuando se reúne el auditor con las personas que solicitaron la auditoría, con los directivos de la empresa o con los entes interesados, y a través de un informe muy detallado y de una presentación muy completa pero también muy concisa, él presenta cuáles son las fallas, las dificultades, hace reconocimiento de las cosas que se están haciendo bien y por supuesto presenta recomendaciones y estrategias de mejora para corregir las fallas y prevenir dificultades, y en este caso puede ser posible que haya que rediseñar los procesos o las actividades de cada una de las áreas, y en casos extremos que haya que hacer una modificación total del plan y del plan estratégico de la organización. Entonces el auditor va a presentar estas recomendaciones, estas sugerencias, y por supuesto toda esta información queda archivada. ¿Qué sucede si nuevamente se solicita una auditoría porque se siguen presentando dificultades y el auditor que llega a hacer la verificación toma el informe anterior y se da cuenta de que no se han cumplido con los estándares, con los parámetros y con las recomendaciones sugeridas? Esto puede generar en la empresa sanciones, puede generar acciones disciplinarias, puede traer cualquier tipo de consecuencias, y si son organismos del Estado que ya han requerido cambios y modificaciones y recomendaciones que se deben cumplir y no se han cumplido, pueden ir desde multas y sanciones económicas hasta el cierre definitivo, hasta el cierre temporal o definitivo de la organización. Y aquí vemos en este caso factores que pueden desencadenar procesos de auditoría administrativa. Estos no son los únicos factores, pero son algunos que en este caso podrían generar una verificación tanto de un organismo externo como de organismos internos de la empresa. Puede ser pérdida de dinero o despilfarro de recursos financieros. Podríamos hablar de malversación de fondos. Aquí podríamos involucrar al área financiera y contable. Quejas y reclamos por parte de clientes internos y externos. Aquí podríamos hablar de actividades relacionadas con la prestación de servicios o con las quejas que se presenten por productos defectuosos. Aquí se podrían involucrar a las áreas de mercadeo y de producción. Problemas de convivencia laboral y conflictos entre empleados. Aquí podríamos estar hablando de las áreas de gerencia de cada uno de los departamentos y también de gestión humana. Falta de motivación y compromiso del personal. Aquí podría haber un caso macro donde estarían involucradas todas las áreas y toda la organización. Daños y fallas continuas en maquinaria y equipos. Aquí involucramos al área de producción o de prestación de servicios. Aumentos injustificados en costos de producción. Nuevamente estamos hablando del área de producción. Podríamos también involucrar a la parte gerencial. Demoras en la producción y entrega de productos. Esto puede afectar al área de comercialización, mercadeo, al área de producción, al área financiera. Gerencia ineficiente y conflictiva. Aquí estamos hablando de un problema de liderazgo que puede involucrar a todas las personas de las gerencias operativas de la empresa. Falta de coherencia en el plan estratégico. Aquí ya estamos hablando de un problema muy delicado, es un problema macro.
La confusión en los procesos y líneas de comunicación de la empresa. Aquí estamos hablando de dificultades que se presentan porque no se están llevando a cabo los procesos de manera adecuada dentro de la organización. Entonces ahí podríamos involucrar diferentes áreas de la misma. Y para finalizar, cuando se está llevando a cabo el proceso de auditoría, es fundamental que el auditor cumpla con estas, con estos requisitos. Primero, debe ser una persona que no vaya a entrar en discusiones para interpretar o acciones o hechos si no tiene la información pertinente o suficiente. El auditor no debe tomar el trabajo de manera subjetiva o personal. Es una persona que debe llevar las acciones de manera objetiva. Es un observador impersonal de lo que sucede. Por tanto, no puede entrar en discusiones o en escuchar o dejarse influenciar por chismes, rumores, discusiones de pasillo. No, es una persona que debe actuar de manera muy objetiva. No se trata de buscar quién gana y quién pierde. Por lo general, los procesos de auditoría lo que buscan son acciones de mejora, de modificación de procesos y de crecimiento de la organización. No debe alegrarse si consigue ilícitos o errores, no, por el contrario. Él no se alegra de los hallazgos, más bien debe ser una persona preocupada, que sienta que lo que está sucediendo está afectando de manera muy negativa a la empresa. Por tanto, es una persona que a través de sus recomendaciones y sugerencias va a ofrecer acciones de mejora, de corrección, para que la empresa pueda cumplir con sus objetivos. Siempre debe fundamentar de manera muy adecuada sus opiniones. Por eso es que hablábamos de que el auditor debe ser una persona que conozca muy bien el área y que maneje la disciplina profesional que se relaciona con la misma. Y pues debe ser una persona muy paciente, porque no todo el tiempo va a recibir información adecuada o clara. Puede recibir respuestas evasivas o puede que se enfrente a personas que no dan la información que él espera en ese momento. Por eso es que debe ser una persona muy profesional, una persona con muchísima paciencia, y debe evitar este tipo de situaciones frente a su proceso de auditoría y de control. Entonces, muchísimas gracias y bueno, esperemos que esta clase haya sido de provecho para todos y nos vemos en una próxima ocasión.